Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les habla Hastar Hera, mi nuevo nombre. Y hoy quiero hablarles sobre las 5 heridas del niño interno, dado que estamos atravesando justamente por la etapa en la que todo este subconsciente, este inconsciente que está ahí guardadito, em, nos habla de una sanación emocional que em, se viene a realizar en este instante, en este momento del planeta. Lo que se está haciendo es la sanación de este niño, haciendo la aclaración de que todos en el planeta son niños, así tengan la edad cronológica que tengan. Son niños eh, que están experimentándose a sí mismos para poder llegar a la madurez del cristal. Y esa es la transición que como células de nuestro gran planeta estamos atravesando, y es por eso que dejo la información para qué es ese niño interno o qué es ese. Ya no se habla de niño interno, se habla simplemente de que el inconsciente es una mente infantil que tiene unas heridas y que actúa ante la vida y enfrenta la vida a través de esas heridas. Reacciona ante la vida, sería la palabra correcta. Reacciona ante la vida a través de estas heridas. Entonces, vamos a hablar de la primera herida, que sería la herida de rechazo. Bueno, no tiene un orden, pero este fue el orden que yo le di. La primera sería la herida de rechazo. Quien la padece se siente rechazado en su interior, o sea, en el niño. O sea, tú estás adulto, pero en la mente infantil te sientes rechazado. Durante toda su vida filtrará toda información a través de esa herida. Podrá sentirse rechazado así no sea rechazado. O sea, habrá circunstancias en la vida que le traigan la experiencia que vivió de los 0 a los 7 años, donde se creó esta programación de heridas, ¿sí? Que es bueno o malo, no es ni bueno ni malo, a eso es a lo que se viene, simplemente es, y se viene simplemente con esa memorita que está muy guardada, porque el hombre tiene que autoconocerse y saber quién es para poder llegar a descubrir estas heridas y sobre todo a darse cuenta de que su reacción ante la vida, ante sus relaciones, ante todo, la hace a través de estas heridas, para poder, obviamente, ponerlas a la luz, verlas y poder trascenderlas. Rechazar significa resistir, despreciar, denegar, lo que podemos traducir en no querer, entre comillas, a algo o a alguien. Esta herida se puede abrir por rechazo de alguno de los padres. Es un sentir en el niño, aunque no sea con intención. O sea, un niño puede sentirse rechazado así no sea la intención del padre. Y como les digo, si se vinieron a trabajar las cinco heridas que permanecen en el inconsciente, todos las tienen. No hay uno solo en el planeta que no la tenga, solo que no se ha dado cuenta que muchas de sus reacciones ante la vida es a través de estas heridas. No se autoconoce, no sabe quién es, porque la principal experimentación humana, escuchen, es venir justamente a experimentarnos, valga la redundancia, como humanidad, el humano. Nos hablan ahorita en una nueva información donde ya no es querer ser o pretender ser espiritual, porque si ya viniste con una tarea, si ya vienes con una tarea que tú mismo te pusiste a nivel de alma y ya sabes que viniste a ello, pues quiere decir que tu trabajo espiritual comienza exactamente desde que decidiste encarnar aquí. Tú desde un niño, un bebé, desde que te gestaste, tú ya decidiste venir, y también aclarar que nosotros elegimos venir a hacer ese proceso de experimentación humana.
¿Qué es la cuestión? Que lo primero que hacemos es rechazo de nosotros mismos del humano, porque como nos empiezan a decir que eso está mal hecho, que eso no debe estar así, o sea, cuando uno es niño, le atajan su niñez, le atajan su libertad. Entonces lo que hacemos es que nos enseñan de alguna manera de que lo que hacemos está mal y es errático. Y por eso nosotros ya empezamos a tener también una circunstancia con el ser humano, ¿sí? Ya es un rechazo al humano porque creemos que el humano es errático, pero el humano no es errático, el humano es perfecto porque vino a vivir sus experiencias, así nos parezcan terribles las experiencias de algún humano y nos parezcan muy, muy, muy tremendas, pues él vino y puede ser un alma extremadamente antigua, vieja y súper espiritual que se le mide a las tareas más complejas aquí en el planeta. Será un adulto huidizo, termina sus relaciones antes de ser rechazado y no se compromete. Pueden ser adultos que se inventan un mundo imaginario. Algunos comportamientos que se generan de esta herida: la pasividad, la apatía, el retraimiento, conductas depresivas, alteración nerviosa, conductas autodestructivas. Se generan de la herida de rechazo. La otra herida es la herida de traición. Cuando los padres no cumplen sus promesas o traicionan nuestra confianza, por ejemplo, no cumplieron su palabra jamás. Entonces, y también como les digo, hay unos que son muy marcados porque el padre no está o porque el padre está, pero es un padre que vino justamente a cumplir con esa función, a ver cómo, a enfrentar a ese niño, o sea, confrontar al niño puede sonar un poco duro, pero así es, a confrontar a ese niño para que ese niño lo haga y lo vea. O sea, ¿cómo lo vas a hacer si yo fui tu padre y tú ya eres un ser más evolucionado? Tú ya vienes con el trabajo hecho mío y el de los de atrás. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo tú para darte cuenta? Siempre en cada generación, siempre va a haber más evolución. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema trata de acomodar al nuevo integrante de este mundo al mismo patrón de comportamiento de los demás, de los anteriores. Por eso el niño tiene que luchar y va a ser ese adolescente rebelde, va a ser esa oveja negra que va a tener que luchar contra el sistema para poder darse cuenta y poder empezar un trabajo interior. Él va a tener que ser revolucionario dentro de su clan para que pueda sacar estas heridas y verlas. Entonces, no va a ser no va a ser, no se va a acomodar al molde, no se va a acomodar al modelo que ya viene desde atrás. Esta herida de traducción se puede dar y se va a dar por cualquier cosa. ¿Sí? Se va a dar porque el papá, por ejemplo, en mi caso personal, la herida de traición que yo tengo marcada, un suceso en mi vida, a mí me dijeron que si yo aprendí a leer en un día, me regalaban un cuento que se movía así, las imágenes lo más de lindas. Y yo me embobé con ese cuento y me dijeron que si yo aprendí a leer, me lo regalaban y yo aprendí a leer en un solo día y nunca el cuento me lo dieron. Y es algo que hasta el día de hoy recuerdo. Y, por ejemplo, un caso así, cuando uno promete cosas al niño y no las cumple, empieza a formarle la herida de traición. Pero también recuerden que el niño va a crear esta herida porque él viene a hacer su propio camino y a ver cómo sale de estas heridas. Entonces, sí o sí, se van a dar. Cualquier cosa puede ser el desencadenante, más bien el adyacente de esa herida. Puede crear una idea y no llenar mis expectativas sobre mi progenitor. O sea, yo me creé una idea sobre mi padre y si yo no le lleno si él no me llenó esas expectativas, se crea esa herida. Fíjense cómo le digo, el padre cómo va a saber la idea que tiene el niño de él, es complicado, por eso sí o sí se van a hacer. Se da como información para que revisen dentro de ustedes y permanezcan en observación de ustedes mismos para que se den cuenta de cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, sobre todo en los temas de pareja, se ve. Dios mío, el tema de pareja es un campo donde se salen todas estas heridas afuera y ahí es donde más podemos observarnos y empezar a darnos cuenta de qué reacción tengo ante ciertas circunstancias
con mi pareja y entonces cómo voy a resolverlo, cómo voy a trascender la herida, o sea, que no se me esté dando y dando y dando y dando todo el tiempo la herida, sino que la pueda ver y la pueda trascender. Te hacen creer una cosa y luego salen con otra. Cuentan cosas íntimas tuyas a otros. Escogen a una persona en vez de a ti. Por ejemplo, escogen otra un cónyuge o quieren más a un hermano o permanecen más con las amistades, hasta cuando el padre está en la casa, pero prefiere irse a lavar el carro todo el día domingo, el único día que permanece, puede ser un adyacente de apertura de esta herida. O sea, vuelvo y quiero que quede claro de que la herida se va a abrir, así el padre, entre comillas, sea perfecto, porque se debe hacer, es a lo que vinimos, es a lo que vinimos acá a pasar por allí. Entonces, ¿cómo serían las características de un adulto con la herida de traición? Primero que todo, son súper desconfiados, son controladores. La máscara se convierte en el único mecanismo de protección. Al controlarlo todo o al creer que lo controlan o al pretender controlarlo todo, se aseguran de que los demás sean fieles y de que mantengan sus compromisos. Cuando una persona les miente, se sienten profundamente ofendidos y su lema es piensa mal y acertarás. Por eso son desconfiados, porque ellos viven pensando mal de todo y de todos. ¿Por qué? Porque tienen esta herida de traición que resolver en ellos. Luego más adelante estaremos trabajando cómo se sanaría la herida. En el siguiente taller vamos a ver cómo se puede sanar la herida, las heridas del niño. Pero para empezar, tienen que autoobservarse y empezar un camino hacia ustedes mismos, a rescatar ese niño que fue herido y que no te ha permitido ser libre, porque no te ha permitido ser libre de toda tu vida está marcada por estas heridas y toda tu vida está siendo sujeta a que tú reacciones por la herida que fue creada. Y toda tu vida, porque a eso viniste, va a haber todo tipo de experimentación en las heridas. Entonces, todo el tiempo y más en este tiempo donde estamos atravesando ya la última parte de que ya deberíamos haber atravesado este campo mental emocional. Entonces, ya estamos completando el cuerpo emocional y ya estamos llegando, prácticamente ya estamos trabajando el de conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? Sacar esas heridas, ¿sí? Y empezar a darte cuenta, atravesar todo el campo emocional con todo completico, por eso se está dando tan rápido y las experiencias, no sé si tú lo estarás experimentando en tu vida, en mi caso personal sí, también de pronto por lo que lo hago y lo comprendo ya, entonces se está trabajando las heridas demasiado rápido, o sea, es dele que dele y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja todo el tiempo y experimentando todo, o sea, te lo van a hacer ver sí o sí, como quiera que sea la herida. Entonces, cuando estés en esas circunstancias complicadas, realmente lo que tú tienes que hacer es que te autoobservas mucho para que te des cuenta qué herida es la que tienes, la que te sacó esa experimentación, qué te desencadenó otra vez la emoción de esa herida, ¿vale? Hay que estar en observación de sí mismo todo el tiempo. Que haya alguna manera de que te salves, entre comillas, esa palabra salvar, pero de que evites estas circunstancias, no. Te van a pasar sí o sí por ahí. Entonces, no va a ser posible que te evites este trabajo. Todo lo contrario, entre más acelere el tiempo, más acelere la cantidad de energía que está saliendo de nuestra gran madre, pues más todavía va a haber el proceso de qué, el proceso de que se comience a hacer ese campo emocional se va a mover en demasía. Recuerda también que si estás en un estado ya así, aquí en Casa Cumará, puedes encontrarme para que hagamos todo el proceso de sanación y gestión emocional, más que todo de gestión emocional y que comprendas qué te pasa, por qué está sucediendo esto, para qué está sucediendo y que empecemos a actuar en la práctica de una gestión de estas emociones para poder darse cuenta de la herida y poderla trascender. Pueden ser adultos que se sienten culpables y avergonzados de todo lo que hacen. Se castigan a sí mismos.
La herida es mayor con la madre por ser la persona que ejerce el control. Será una persona masoquista emocional y mentalmente. Necesidad de cuidar de otros, olvidándose hasta de ellos mismos. Se enfadan y humillan a los demás para sentirse mejor. No se cuidan por lo que suelen hacer por los demás, lo que no hacen por sí mismos. O sea, prefieren cuidar a otro aún ante el abandono de ellos mismos. Desean libertad, pero le temen bastante hacerlo. Relaciones complicadas con los padres. Jamás, jamás es el mismo. Siempre tendrá una gran máscara como defensa. La herida de abandono, también fíjate en lo que hablas. Cuando tú usas esos términos, me abandonaste, ¿por qué me vas a dejar? Sufres mucho en las relaciones por el abandono o porque me humillas. Cuando ves la traición en todos los demás, en tus compañeros de trabajo, en los vecinos, en tu pareja, todo eso tiene que ver contigo. Recuerda que el otro, tú te experimentas a través del otro. El otro es el que te permite verte. El otro es el que permite. ¿Qué herida es la que tienes abierta? Eres el que te permite verla a través de cómo él reacciona ante ti. Y recuerde que son acuerdos sálmicos que ya se hicieron. Entonces, aquel que te mete la herida en la llaga, muchas veces es el ser más amoroso que vino a hacer ese papel contigo para que tú puedas ver esas heridas. La herida de abandono. El abandono de los padres causa esta herida. Se hace evidente cuando aparecen situaciones de manera inconsciente que abren la herida. Por ejemplo, el abandono de la pareja, la sociedad, el abandono de un trabajo, cualquier cosa que tenga que ver con esta palabra abandono y tú resuenes, te moleste, te arda o te duela. Esa circunstancia quiere decir que tú tienes una herida de abandono que tienes que revisar. En algunas personas, sí, hay unas heridas que están como, que son como más fuertes que las otras, pero todos tenemos las heridas, las 5 heridas. Pueden ser adultos, puede abrirse la herida, por ejemplo, por un padre fallecido. Y tú dices, bueno, y entonces si el señor se fue, desencarnó, entonces, ¿cómo no se crea la herida? Pueden ser padres ausentes en casa. Entonces está el padre ahí, pero ahorita, por ejemplo, está trabajando en el computador o lavando el carro el único día que está, o está más con mamá que con los hijos. O sea, como les digo, la herida se va a abrir por cualquier cosa. Entonces, eso ya es información vieja, simplemente ya no es me pongo en el papel de víctima de que me hicieron mis padres y me hicieron, sino que me pongo en la autoobservación de mí mismo para poder empezar a trascender estas heridas y sobre todo darme cuenta en que estoy repitiendo y repitiendo, porque esa es otra cosa, te van a poner a repetir experiencias, te van a poner a repetir experiencias, te van a poner hasta que lo veas, y más en este momento. Pueden ser adultos apáticos, fríos, desinteresados, no son auténticos emocionalmente, quedan varados en las situaciones de la vida, se sabotean muchísimo, sentir que no merecen, sienten que no merecen y son codependientes. Siempre están pidiendo la aprobación de los demás. La herida de injusticia se genera cuando el niño siente que sus padres son fríos o cuando estos son autoritarios y exigentes en el proceso de crianza. Esta herida de injusticia se genera por estas circunstancias donde el niño no ha recibido el suficiente afecto o sostén emocional de niño, ¿sí? Pero vuelvo y aclaro y repetiré que la herida se va a abrir. Entonces es solo autoobservación para poder salir de allí, ya que obviamente el gran saboteo que te puedes hacer de adulto es que todo el tiempo estás teniendo problema por esa herida de injusticia. Si la palabra injusticia ronda mucho por tu cabeza, si la palabra injusticia te ha venido mucho al pensamiento con las relaciones de tu vida, con las circunstancias que están pasando en tu vida, revisa mucho qué hay adentro, vuélvete observador de ti mismo. Pueden ser adultos que falta de capacidad para negociar, incapacidad para mantener diálogos con opiniones diversas, sino que él va a hacer lo que él diga, que sea, es lo que él diga y lo que él diga. Como un niño pequeño, intenciones permanentes de ganar poder y fanático del perfeccionismo. Ese es un niño, un adulto que actúa desde su niño en, ¿en qué?
en su vida adulta. Me quedé acá porque pensé que me había pasado. ¿Cómo puedo sanar las heridas? Entonces, primero, ir al autoconocimiento. Tengo que aprender primero, si ya estás aquí del otro lado, ya estás aprendiendo que eso está dentro de ti, en tu subconsciente, y que muchas de las experiencias, todas más bien las experiencias que has vivido, son de acuerdo a estas 5 heridas y han sido especialmente las que te molestan, las que te fastidian, las que te han dolido, son aquellas que son las que más te están abriendo los ojos para que veas si quieres ver. Por eso dice por ahí un libro, el que quiera ver que vea y el que quiera oír que oiga. O sea, quien quiera conocerse a sí mismo tendrá que ir al rescate de sí mismo. Aceptar que se viene a trabajar en ellas, esta información. Estamos diciendo, usted que vino, usted es un alma que hizo acuerdos sálmicos para trabajar estas 5 heridas acá en este planeta y simplemente estás trabajándolas y viéndote a través del otro para ver qué ese otro te dice sobre ti, especialmente esas personas que te irritan, que te molestan o que tú crees que te están haciendo daño. No es daño el que nos hacen, no nos hacen daño, simplemente nos están mostrando las grandes heridas que tenemos nosotros. Perdonar, en este caso y en este momento de la gran información que hay sobre todo el proceso que se está viviendo en nuestro planeta, hablar de perdón ya también se está quedando obsoleto. Yo ya tengo es que perdonarme por haber venido y por haber creído en ese error, por haber sido una mente infantil que creí en todo esto y que es una cosa que yo me creí, realmente me la creí a mí mismo y no, cuando descubro que yo soy un ser mucho más grande que solo el cuerpo humano, que soy el ser en sí mismo, el ser cristal en mí, pues desaparece completamente el enemigo afuera y desaparecen las heridas, porque ya me doy cuenta de que em, realmente era la mente infantil que se creyó todo este cuento. Pero mientras estés encarnado, vas a pasar por las experiencias que te lleven a, a ver las heridas. Y la corrección de este error, que es, ya sé, ya estoy en una edad adulta, ya voy al rescate de este niño que tengo adentro con toda esta cantidad de heridas. Y también lo que hago es que eh, asumo la responsabilidad. Recuerde que responsabilidad es responder hábilmente ante una situación y ya entendemos por qué, ¿no? Porque si yo me doy cuenta de la herida, la gestiono, la libero, ¿sí? Y la trasciendo, estoy siendo hábil después para responder ante una circunstancia, ante una circunstancia. Entonces, ¿cómo sería para reducir esto que acabo de decir ahorita? Entonces, aprender a amarme, me amo a mí mismo, ¿sí? Cuando yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. No sucede al contrario. Yo no puedo amar al otro sin amarme a mí mismo. Cuando yo me amo a mí mismo, amo a los demás y obviamente es recíproco. Entonces es que me amo, amo a los demás y los demás me amarán, ¿sí? Los demás me amarán. Pero también llega un punto en que cuando tú te amas mucho a ti mismo, pues si te aman o no, no es el tema que te va a preocupar porque tú ya tienes claro de que tú eres amor y a donde quiera que vayas habrá amor. También teniendo claridad sobre que el amor tiene cualidades masculinas y femeninas. Y el amor romantizado, hablando de romántico desde todo tipo de relación, desde las de niño, de las de padre, de las de relaciones de pareja y de lo que llaman amor, realmente la humanidad no sabe qué es amar. Simplemente se rigen por acuerdos donde según yo amo o no amo de acuerdo a cómo se vaya comportando la cuestión. Entonces, eso no es amor, pero digamos que es un comienzo para que podamos amarnos. Pero el amor es que si yo tengo mucho amor, voy a amar a los demás y los demás me amarán a mí. Pero recuerda y siempre les diré, cuando hay alguien que tú dices que te hizo daño, es el que viene, ¿sí? Muy seguramente ya te habían enseñado a través de la madre, o sea, de la parte femenina, te habían dado esa cualidad del amor a través de las experiencias, pero se va poniendo más pesadito hasta que el padre dice, no lo quiere ver, entonces ¡frum! Le mandan una experiencia bien fuerte para que uno lo vea. Entonces, eso es amor, es el amor de su cualidad masculina. Entonces, quiere decir que el amor simplemente tiene dos cualidades
pero no es que hay todo lo que el amor y lo confunden con, como, con ser el bobo, el paseo, porque es que me ama o no me ama, no. Esa clase de romanticismo eh, amatorio no existe dentro de la conciencia. La conciencia simplemente hará lo que tenga que hacer para despertarte. ¿Qué personalidades se crean por estas heridas? Se crea la personalidad del bueno, que siempre he dicho que es la peor. Estoy hablando de mi opinión personal, porque el bueno se refugia en esa apariencia de ser bueno. Quiere dar para hacer feliz a los demás, olvidándose muchas veces de él mismo. Y siempre quiere estar complaciendo al otro, que sí, que lo que tú digas, que yo soy el bueno ayudando y ayudando. Y esa personalidad, pues muchas veces también es una completa máscara que vive como guardado allá dentro del mismo con ese papel del bueno. El rebelde, él quiere tener la razón en todo. Esa es la personalidad rebelde, la que él es lo que él diga y punto. El urna se encierra en una caja de cristal. O sea, se encierra, es ensimismado, no quiere salir de allí, no cuenta mucho sus problemas, no exterioriza, no es extrovertido, eh, está encerrado en sí mismo. ¿De dónde se originan estas heridas? Podemos buscar mucha información en la que nos indiquen cuáles son las heridas, pero es sumamente importante saber el origen, ya que no depende de los buenos o malos que hayan sido nuestros padres o adultos de crianza. Independientemente de eso, se abrirá, lo que ya les he dicho durante todo este taller. ¿Y para qué existen o se crean estas heridas? Tendríamos que remontarnos a mucho tiempo atrás, desde Adán, se originó la herida de separación del padre-madre. Se creyó esto. Esto también es como para otro taller donde se explicará con información más actualizada ese tema de separación de la célula. Esto tiene que ver con la célula, cuando era el óvulo y para poder evolucionar se dividió en espermatozoide y óvulo para también el poder seguir evolucionando y evolucionando a través de los que venían adelante. Esto será para no meterme allí en otro momento. Creándose con ello un error de desconexión o de creerse desconectado. Error que todas las generaciones hemos tenido que ir liberando. Es por eso y experimentando, ¿no? Es por eso que un paso que daría fin al sufrimiento del niño adulto herido es conocer el origen de su propia existencia, ya que las terapias que solo miren estas heridas de lo superficial, ¿sí? Solo serán pañitos de agua tibia y en muchos de los casos abrirán las heridas sin que éstas queden resueltas. Recuerda que por eso es tan importante el tema holístico, porque el terapeuta holístico lo que hace es que te lleva, o sea, las terapias holísticas te llevan directamente a el proceso emocional que tienes que vivir para que se vea y se libere esa herida y esas memorias que tienes de esas heridas. Entonces es por eso lo chévere de este trabajo que aún todavía se puede hacer porque como les digo, igual nuestro gran planeta está brotando información, está brotando toda la energía de la información, pero eso es así y pues puedes colapsar al no saber lo que está sucediendo, y lo digo con el uso de que llevo ya 20 años, algo más de 20 años en estos procesos y experimentándome en todo este campo de caminar hacia mí, y aún así a veces hay un pequeño colapso que puede ser, y he trabajado por la herramienta y las muchas herramientas que he conocido para hacerlo, el recuerdo de mí misma y mucha información más actualizada que ya tengo, pero si no se sabe qué está sucediendo, puedes colapsar realmente. Trabajo en autoestima desde el amor y no desde el ego. Sano mi padre y mi madre, porque es lo primero, esa es tu energía femenina, masculina, y recuerda que sin esas dos energías o esas energías bloqueadas o peleadas, nada que hacer, porque no es que tú eres un espermatozoide y un óvulo, que son de esos dos, y de eso estás hecho, y a nivel energético tú eres esos dos. Entonces, si no estás en común y dar en común unión con esta parte femenina masculina en ti, pues vas a estar grave, como se dice por ahí, cojeando por todo lado. Responsabilidad, o sea, abandono el victimismo, ya no es mi papá me hizo, mi mamá me hizo, porque no me dieron, es que fueron malos, es que no me dio, es que me abandonó, es que me cambió. No, sino me responsabilizo. Recuerden que para la vida del ser, un muchacho de 14 años o una niña de 13 años ya está en la edad de tomar las riendas de su proceso de rescate hacia sí mismo. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? El sistema ha hecho que los niños cada vez les alargan más la edad, entonces ya el niño ya es de 30. No, lo que se ha hecho es evitar que estas personas asuman la responsabilidad, salgan del victimismo y empiecen a trabajar en el autoconocimiento y en ellas mismas. Y ya, la última es conocimiento de sí mismo, que es quién soy y a qué vine, que ya parte de esa información ya la tienen aquí. Espero les resuene. Si les resuena, recuerden que aquí en Casa Cumará se hace todo el proceso de gestión emocional de acuerdo a las heridas, se pasa por todo, por la pareja, por las heridas del niño, como en este caso, la gestión emocional, la práctica de gestión emocional, los ejercicios, las herramientas te son dadas todas las que están en mi alcance y en mi conocimiento para que puedas tener un trabajo completo de sanación, de liberación y gestión emocional. Entonces, para todos, un abrazo y si te resonó este mensaje, ayúdame a compartirlo. Si te resonó, transmítelo a otros. Muchas personas no saben ni qué les está pasando, ni siquiera tienen conciencia de que hay 5 heridas del niño.